esas úlceras van a degenerar en una destrucción del miembro, vean ustedes, y a veces dejan secuelas, fibrosis y alteraciones en esos tejidos propiamente y lo ponen, digamos, de otro color en su contexto en general al miembro y le provocan daños. Vean la tercera figura, por ejemplo, ahí está ya con daños el prepucio, inflamado, deformado, entonces ya le provoca una serie de alteraciones. Vean ustedes, se presentan ampollas y granos dolorosos en la piel y las membranas genitales, tanto en el hombre como en la mujer, lo mismo, pero más manifiesto en el hombre. Vean, son como pequeñas picaduras o heriditas que se hayan hecho y son herpes estas en su contexto en general. Hay una sensación de calor, hay escozor, hay un cambio de color, un color como ven rosado. A veces se presenta fiebre en esa zona, hay incontinencia urinaria, molesta al orinar, entonces duele al orinar. Eso va presentando. Vean ustedes aquí, son pequeñas ampollitas como si fueran quemaduras. Sí, y estas revientan y estas son las que contagian en una relación sexual. Vas a tener una relación y estas van a reventar. Y entonces va a producirse ahí el contagio a la pareja. Y a veces son más minuciosas, más pequeñitas, solamente unos puntitos que no se los puede visualizar. Estos son, digamos, ya grandes, están aumentadas, por eso las ves de esa forma, pero son pequeñitas que se presentan. Y de esa forma van produciéndose los contagios. Entonces, esos son, digamos, en general todas las enfermedades. La única prevención en estos casos es el preservativo. No hay antibióticos, no hay, digamos, en el momento previo o hormonas que puedan ayudarte a que no te contagies. El único es la abstinencia o en su caso un preservativo. Vean, aunque te tomes 1000 hormonas, igualito va a seguir el proceso, va a haber contagio. Y después ya el tratamiento respectivo que hay que realizar en base a antibióticos en estos casos. Entonces, esa es la forma de prevenir y de cuidarse propiamente dicho en este proceso. Entonces, eso es, digamos, lo que compete al programa de obstetricia en su generalidad. Eso es lo que hemos visto en todo el programa de obstetricia, en sí con las enfermedades propias del embarazo, enfermedades después propias de la mujer que pueden repercutir en un proceso gestacional como las enfermedades de transmisión sexual u otras patologías. Y ahora entramos a la patología ginecológica, que es el tema 12. Aquí la patología ginecológica benigna y maligna. La maligna, lo único que vamos a encontrar en la patología maligna es cáncer. No hay más cáncer en diferentes partes, ya sea en ovario, ya sea en útero, ya sea en cuello, ya sea en vulva, ya sea en vagina, ya sea en mama. Entonces, en todo el aparato genital femenino, la presencia de cáncer. Después, lo demás, quistes, tumores, irregularidades, dolores, todas esas cosas son patologías benignas que pueden existir y que pueden ser frecuentes y constantes. Para eso hay que saber todo el aparato genital femenino interno, cómo está formado, el aparato genital femenino externo, cómo está en su contexto en general, el piso pélvico, toda la región muscular que compete al piso pélvico, los tres planos que hemos hablado, luego los ligamentos de sostén, los ligamentos de fijación, los músculos igual, toda la cavidad en sí y el aparato genital femenino. Hay que conocer la irrigación que también hemos hablado, entonces de dónde vienen, dónde van esos troncos, qué irrigan, qué órganos irrigan, que también hemos mencionado. Y por último, conocer la cadena ganglionar. La cadena ganglionar pélvica, propiamente dicho, que es la que en algunas cirugías, sobre todo en procesos cancerígenos, la que va a producir, digamos, alguna alteración, un proceso inflamatorio ganglionar y que nosotros tenemos que saber por dónde está para ver en alguna cirugía qué es lo que debemos hacer. Entramos a la patología ginecológica propiamente dicho y lo primero que vamos a ver son los dolores, las algias, los dolores que existen a nivel del aparato genital femenino. Vean ustedes, aproximadamente un 30% de las mujeres van a padecer de dolores a nivel del abdomen, sobre todo del hipogastrio o de la región de mi abdomen inferior, sobre todo, que donde está el aparato genital femenino. Esas molestias pueden ser leves, moderadas o graves muchas veces, pueden ser agudas, crónicas, pueden ser cíclicas esos dolores, esas molestias.
Estas existen generalmente donde la mujer no puede asistir a un centro de trabajo, a veces no se hace curar y se vuelve crónico este proceso, pero muchas veces si este dolor es muy intenso hay que acudir, pero a veces no pueden acudir por X motivo y se complica más el proceso y va a provocar una serie de irregularidades, de molestias permanentes, constantes en la mujer porque no ha podido acudir en su tiempo establecido y hacer un tratamiento respectivo. Actualmente muchas de las afectadas, sobre todo los jóvenes, que son las que tienen más vida sexual activa, son los que más pueden producirse estas molestias. ¿Qué hacen? Medicarse, es lo mismo que utilizar anticonceptivos, ellos se medican, ellos utilizan, sin tener una noción, solamente hacen que desinflame, que baje el dolor, pero el germen ya está atacando, está destruyendo una serie de tejidos o de órganos propiamente dichos del aparato genital femenino. Y entramos a lo que son las algias propiamente, que son cuadros clínicos que se presentan generalmente con dolor, más que todo dolor, una inflamación al nivel del aparato genital femenino y se presenta en las jóvenes en su gran mayoría, sobre todo. Entonces, a un principio, por una infección, por una enfermedad que pueden estar llevando, digamos, dentro de la cavidad. Y tenemos tres tipos de algias, las algias pelvianas agudas, las cíclicas y las crónicas que se pueden presentar. Las agudas, como un dolor pélvico de inicio brusco, violento, digamos así, súbito, y de una evolución muy rápida, por lo cual el proceso clínico es muy, digamos, muy manifiesto en su presentación. La paciente empieza a tener fiebre, irritación peritoneal, dolor tipo puntivo, compresivo en el abdomen inferior y a veces acompañado de dolor irradiado a la región lumbosacra. Entonces, eso es lo que más, digamos, molesta a la paciente, ese dolor constante que está presentando y frecuente e intenso a nivel del abdomen. No infrecuentemente se asocia a respuestas autonómicas reflejas como a náuseas, vómitos y diaforesis o transpiraciones. Entonces, ¿por qué? Porque ya está irritando el peritoneo y entonces la paciente va a presentar náuseas, vómitos o transpiraciones por la fiebre, por la infección que está presentándose ahí abajo y el dolor intenso a veces que lleva a esos procesos. Tenemos la algia cíclica pelviana. El dolor generalmente va a ocurrir cuando se presenta la menstruación, lo que se denomina una dismenorrea. Es un dolor cíclico generalmente y puede ser clasificado como primar, secundaria, que se ha presentado desde un inicio de los periodos menstruales o se presenta después de años, meses, propiamente dicho, de ya haber tenido ciclos normales sin ninguna molestia. Entonces, después de eso se puede presentar, y esto obedece a múltiples patologías, sobre todo que se puede presentar, que ya vamos a ver. La algia pélvica crónica, que es la que se va a producir después de un año, propiamente dicho, de haberse presentado un problema infeccioso, inflamatorio, y recién después de un año empieza a haber molestias, empieza a haber dolores no tan intensos, digamos, acompañados de algunos malestares como disurias, polaquiurias o dolores propiamente con flujos que va presentando. No presenta respuestas autonómicas reflejas como el dolor agudo, no es brusco, no es intenso el dolor, sino es un dolor constante y permanente que a ratos se intensifica, digamos, moderadamente, pero no tanto como en un proceso agudo. Se asocia a conductas afectivas y fisiológicas diferentes a las observadas en el dolor agudo. Vean ustedes, puede estar producida por otras patologías adyacentes. El tratamiento si es constante, permanente y además si es intenso muchas veces y ya es de varios años. Y si la paciente ya ha tenido bebés, ya tiene bebés y sigue las manifestaciones y cada vez están peor, lo mejor es realizar, digamos, una histerectomía en estos casos. Previamente hacer un tratamiento en base a antiinflamatorios, antibióticos propiamente dicho, óvulos, y de acuerdo a eso, si no hay respuesta adecuada a todo este proceso, muchas veces hay que retirar la matriz. Hay que retirar porque ese dolor es permanente, constante y irrita bastante a la paciente. Y tenemos tres tipos de esterectomía, una parcial donde sacamos solamente el cuerpo, dejamos las trompas, el ovario y el cuello,
una total donde tenemos que sacar el cuerpo y el cuello y dejamos las trompas y los ovarios, y una radical donde se saca todo el aparato genital femenino, sobre todo en procesos cancerígenos. Entonces, esos son los tipos de tratamientos. Y cuando no tiene bebés, la mujer o solamente tiene uno y quiere tener otros más, entonces hacemos un estudio laparoscópico de diagnóstico y a veces de tratamiento. Además, vemos que si hay problemas de adherenciólisis que se han apegado a algunos tejidos por el hecho de que ha habido una inflamación crónica y en esa paciente muchos años, y que cada vez ha habido adherencias, se han ido sujetando un tejido a otro por la irritación, por el proceso inflamatorio, entonces ha adherido a los órganos vecinos y eso es lo que está causando el dolor. Entonces hay que desadherir, hay que despegar, digamos, el útero de los tejidos vecinos. O puede haber focos de endometriosis, son focos que es tejido endometrial que se ha salido de la cavidad uterina, por ejemplo, en partos, en cirugías, en algunos legrados, que se ha salido de la cavidad un tejido endometriósico y se ha ido a implantar en otras zonas, y eso también provoca dolor, molestias y irritabilidad en la zona donde se ha implantado. Si no hay hallazgos, digamos, a la historia y a la cirugía laparoscópica, entonces puede ser otro tipo de proceso, un proceso de los órganos vecinos, como por ejemplo un proceso relacionado a urología, a gastroenterología, o un proceso psiquiátrico y a la paciente que está, o un problema de traumatología por la pelvis, los huesos de la pelvis o la columna que están provocando ese dolor. Entonces derivamos a otros especialistas si es que vemos que no es un problema ginecológico o ya hemos solucionado el problema ginecológico, pero pese a eso sigue las molestias, el dolor permanente y constante. Entonces, hacemos una interconsulta con todos estos colegas, o en su caso hacemos una radicatoria, una cirugía radical, digamos, retirando la matriz para que ya no haya más molestias. Pero a veces ni así solucionamos, por ahí es un problema psicológico ya de la paciente o de otros órganos, y entonces no podemos solucionar el proceso. Y entramos a lo que es el proceso inflamatorio pélvico, o llamado también enfermedad inflamatoria pélvica propiamente dicho, o enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces entramos a un proceso donde hay un compromiso séptico inflamatorio de los genitales internos, sobre todo, que va a involucrar a los órganos y tejidos adyacentes, como vemos aquí: la trompa del falopio, el cuerpo del útero, la vejiga, la vulva, la vagina, el ano, el recto y a veces hasta el hueso sacro. Entonces, vean, es un problema inflamatorio donde ha producido ya una inflamación, una irritación de toda esa zona, y se ha provocado ya un dolor constante y permanente, propiamente dicho, una inflamación y una molestia en la paciente. Es la causa más frecuente de consulta, con baja mortalidad, pero con complicaciones a largo plazo, que se comentarán más adelante, que ya los vamos a ir viendo. Y la patogenia o la etiología está dada por la flora vaginal normal, que hemos visto ya, por los cambios que existen del pH, por la proliferación de los gérmenes propios de la vagina, la flora normal vaginal. Entonces, todas esas bacterias que existen ahí son patógenas en sí. Una vez que hay cambio y variación de pH, entonces actúan ellos y son comensales de un proceso. Empiezan estas a activarse, y después, porque van activándose estas, empiezan a venir otros gérmenes de otras zonas que ya hemos visto, de zonas adyacentes, del ano, de la región de la piel, de la región vulvar. Entonces empiezan a introducirse otro tipo de gérmenes, o en una relación sexual, más gérmenes todavía, y entonces ya se hace un problema mayor, digamos, una inflamación mayor con múltiples gérmenes. Pueden invadir el organismo causando severos daños. Existe, por lo tanto, un equilibrio entre la flora vaginal y el huésped. Tiene que haber un equilibrio entre la flora vaginal, sobre todo los bacilos de Dodelin, para mantener ese pH ácido en la paciente. Y después de eso, y ver que regulen esos sistemas para que no exista un proceso inflamatorio, y evitar el desarrollo de esos gérmenes, de esas infecciones, de esos procesos que se pueden presentar, sobre todo manteniendo el pH de 3.5 hasta 4.55, si quieren ustedes tomarlo en cuenta, que nos mantiene adecuadamente. ¿Por qué?
En ese procesos infecciosos, ¿qué va a haber para reaccionar, para que haya defensas? Va a haber interacción entre microorganismos de la flora vaginal propios. Ahí mismo, primeramente, van actuando, digamos, esos gérmenes. Y luego hay interacción ya entre bacterias, epitelio vaginal y otros tejidos ya adyacentes. Posteriormente, una interrelación de la flora vaginal con el sistema inmune, bajan las defensas porque ya hay más gérmenes, entonces disminuyen más. Y hay relación entre flora vaginal y circunstancias externas. Van a llegar gérmenes de la parte externa o de una relación. Y entonces vean más gérmenes locales, de vecindad y de la parte externa, que se van a ir introduciendo dentro de la cavidad y dentro del aparato pélvico en sí. La etiología, vean, es la flora de los procesos inflamatorios pelvianos y es polimicrobiana. Hay varios gérmenes en la cavidad y más los que vienen por vecindad y por la forma externa, más constituida en un 70% por anaerobios y un 30% por aerobios. Generalmente se trata de bacterias, pero que pueden ser también de origen viral, como el herpes que hemos hablado, el simple tipo 2, el citomegalovirus, o un proceso micótico propio de la cavidad o parasitaria que puede llegar de la parte externa. Vean que todos esos gérmenes pueden coadyuvar en que se presente un proceso infeccioso, digamos, masivo y de varios gérmenes en sí. La etiología en su gran mayoría está dada por las clamidias que están en procesos de contactos sexuales, la Neisseria gonorrhoeae, que es otra que puede atacar de contacto sexual, y propios de la vagina como la Gardnerella vaginalis, las tricomonas, los hongos, o por vecindad la Escherichia coli, micoplasmas, uroplasmas que pueden venir a contagiar más, digamos, la zona en sí. Vean varios gérmenes que pueden existir. Aparte de estos, ya hemos visto varios otros más que pueden haber. Mecanismos de infección. La mayoría de estos microorganismos causales de este problema inflamatorio pélvico están ubicados en la vagina, propios de la vagina. Ahí están. Y pudiendo ser a veces endógenos de una flora normal vaginal que por baja de defensas proliferan más y producen una inflamación, o exógenos en una relación sexual propiamente dicho. Las vías de contagio, la vía canalicular es la más frecuente y hemos visto que la cavidad es un conducto por donde pueden ascender por vía ascendente, llegar los gérmenes. Forma más frecuente de propagación, los microorganismos van a colonizar primero el canal vaginal, luego el endocervical, el endometrio, el endosalpinx y para caer en la cavidad peritoneal y comprometer todos los genitales internos en sí. Vean, esta es la vía más frecuente, vía ascendente. Endocervicitis primero va a producir, luego endometritis, salpingitis y luego una pelviperitonitis. Por contigüidad es la frecuencia, lo más frecuente, digamos. También por vía linfática, pero esto va a atravesar paredes, como hemos visto ya, propiamente dicho. Es un ascenso igual de microorganismos por los vasos linfáticos desde la región cervical hasta la cavidad uterina y llegar a los ganglios pélvicos. Es propia de una flora aerobia y anaeróbica inespecífica, produciendo generalmente una perisalpingitis, o sea, inflama todo el peritoneo, toda la cavidad abdominal, toda la pared, digamos, del abdomen, una peritonitis y una salpingitis, la trompa, que es el último lugar de diseminación, digamos, para que pase hacia la cavidad abdominal y hacia el peritoneo. Por vía hematógena también puede llegar, pero es menos frecuente generalmente en un proceso inflamatorio pélvico crónico. Por ejemplo, una tuberculosis puede hacer de que vaya el bacilo hacia la cavidad pélvica, hacia el aparato genital femenino y provoca una enfermedad inflamatoria pélvica, la tuberculosis en la mujer. Luego por vía de inoculación directa, que es muy rara, digamos así, sobre todo introduciendo gérmenes a la cavidad, que es muy rara, digamos, en algún proceso quirúrgico que uno puede realizar. Enfermedades inflamatorias pélvicas, factor predisponente, la edad de 15 a 39 años, que es la de más riesgo por la actividad sexual, los hábitos sexuales, una cesárea temprana, o sea, que haya tenido relaciones muy a temprana edad, antes de los 20 años, la promiscuidad, los anticonceptivos, la menstruación, los episodios previos de enfermedad inflamatoria pélvica, exploraciones intrauterinas como hacer biopsias, citologías endometriales, histeroscopías, esas cosas pueden producir, digamos, una
enfermedad inflamatoria pélvica. Vean la edad, generalmente 20 a 29 años. Y está debido también esto a que el moco cervical va a ayudar o va a favorecer a esa penetración de las bacterias muchas veces, porque es una edad donde hay mucha variabilidad, sobre todo en pH, y eso hace de que haya mayor contaminación. En la época de la menopausia generalmente no hay esto porque ya no hay unas relaciones sexuales, lo que más puede existir son procesos cancerígenos por irregularidades hormonales, pero ya no infecciones si en la paciente, a no ser que sea crónico. La conducta sexual, vean, inicio a temprana edad de las relaciones, gran número de parejas, más de 3 parejas en los últimos 6 meses, o aumenta el riesgo de un proceso inflamatorio pélvico 3 a 4 veces más de lo normal por las múltiples parejas que está teniendo la paciente. Alta frecuencia coital, más de 5 relaciones en una semana. Y vean ustedes, el semen tiene otro tejido, digamos, otro pH, y al tener otro pH el semen, entonces modifica el pH vaginal, y eso hace de que pueda presentarse mayor preponderancia a otros gérmenes. El pH del semen es, digamos, alcalino, y el pH de la vagina es ácido. Por eso es que, digamos, cuando hay una relación, no destruye, no daña a los espermatozoides. Los espermatozoides pueden subir porque más bien ellos tienen mayor alcalinidad y pueden progresar, pero puede haber mayor contagio de enfermedades, digamos, de infecciones en sí, porque el pH lo está modificando el semen al pH vaginal y le está provocando una alteración, y eso hace de que pueda haber mayor presencia de gérmenes. El estado civil generalmente en mujeres solteras o separadas o en mujeres casadas que tengan otras relaciones, digamos, propiamente con otras parejas, y eso también puede hacer que haya un contagio. El uso de los dispositivos intrauterinos provoca una inflamación y por ende un cambio de pH, y también va a provocar una infección. Por uso propiamente tal, no tiene gran relación con un proceso inflamatorio pélvico, pero sí más de 5 años de utilización de este dispositivo provoca un proceso inflamatorio. Por eso es que cuando ustedes alguna vez vayan a algún centro y les digan, dura 10 años este dispositivo, no, mentira, ningún dispositivo dura 10 años. Todos los dispositivos duran 5 años porque tienen cobre en su digamos, en su acción, y el cobre, sabemos por química que en 5 años, 3 a 5 años se degrada, y peor en un medio húmedo, se destruye rápidamente, entonces no dura más de 5 años ningún dispositivo, a no ser que sea hormonal propiamente dicho. Puede ser también una infección por inserción del DIU. La incidencia de colocar un dispositivo provoca, digamos, un proceso inflamatorio pélvico porque estás introduciendo gérmenes muchas veces de la vagina, o está provocando una inflamación, y esa inflamación está haciendo de que cambie el pH y los gérmenes puedan introducirse. El uso de antibióticos profilácticos no va a disminuir el riesgo de infecciones muchas veces, por lo tanto esto es dependiente de quién realice el procedimiento y que sea un lugar séptico para poder actuar, digamos, para que haya una buena sepsis en ese lugar para poder hacer una colocación adecuada y que los instrumentos estén esterilizados y el consultor sea adecuado para colocar. Por extracción también del dispositivo, al retirar el dispositivo dejamos permeable el cuello uterino, y a veces hay un pequeño sangrado, y eso hace de que esté permeable el cuello y entonces se introduzcan los gérmenes de la vía vaginal, vayan hacia la parte superior. Por eso es que muchas veces después de retirar un dispositivo, como ustedes también, son microcirugías en sí y que pueden provocar unas infecciones. Entonces lo mejor es en estos casos dar antibióticos, dar antiinflamatorios o utilizar óvulos por vía vaginal para limpiar y que no asciendan los gérmenes después de haber retirado el dispositivo. Teóricamente, si ya hubo un episodio de enfermedad inflamatoria pélvica, peor todavía, el dispositivo inflama y entonces hay que mejor utilizar, digamos, propiamente dicho, estos antibióticos o antiinflamatorios además, y no utilizar o no colocar inmediatamente otro dispositivo. Generalmente se dice que por lo menos 3 meses tiene que descansar la paciente
y que desinflame bien y que vengan las reglas normales para volver a colocar un nuevo dispositivo después de que ha desinflamado adecuadamente. No hay que colocar inmediatamente porque vamos a seguir provocando una inflamación y no vamos a dejar que desinflame. Para eso lo hubiéramos dejado nomás el dispositivo más tiempo, más de 5 años, y no lo hubiéramos retirado. Entonces llegamos a lo mismo volviendo a colocar otro. Enfermedades de transmisión sexual. Vean ustedes esto, no es necesario que que una persona esté limpia, bien aseada y tenga buena pinta para que no me contagie. Igual me puede contagiar, igual puede tener una enfermedad de transmisión sexual. Entonces hay que prevenir siempre esos procesos. ¿Qué manifestaciones clínicas podemos encontrar en una enfermedad inflamatoria pélvica? Según la fase evolutiva es diferente el proceso, o sea, si es crónico o es aguda. Si es aguda, podemos encontrar antecedentes previamente de uretritis o de endocervicitis o de bartolinitis y que esas han diseminado los gérmenes y han contaminado, digamos, la cavidad propiamente dicho. Y ahí vamos a encontrar dolor muy intenso, de tipo pungitivo, compresivo, cólico, una fiebre, o otros síntomas que podemos encontrar es disuria, polacura, urinarios o síntomas genitales, dispareunias, flujos, secreciones, síntomas digestivos, náuseas, vómitos, porque ya está irritado el peritoneo, como hemos visto, o una afectación del estado general ya por la fiebre, por malestar general, por el dolor intenso que está presentando. El examen físico hay que hacer una palpación de la pared abdominal, todo lo que hemos visto en la práctica. Ah, no, con ustedes no he visto en prácticas, con mi otro grupo he visto lo que debemos hacer, entonces las palpaciones, ya sea abdominales, las palpaciones bimanuales, o un tacto bimanual, o hacer un tacto rectal, o un tacto vagino-rectal, entonces todas esas cosas que nos ayudan a detectar y ver qué es lo que estamos encontrando, digamos, en estos casos, o el colocado de un espéculo, la inspección del cuello uterino, ver si hay un proceso inflamatorio, si hay una eversión de epitelios o una eventración de epitelios o en sí, o una erosión, o hay, digamos, dolor intenso en fondo de saco de Douglas que nos hace pensar en un proceso inflamatorio severo. Entonces, de esa forma nosotros vamos valorando y haciendo, digamos, el estudio respectivo y ver qué es lo que debemos solicitar, qué análisis, por ejemplo, un hemograma que nos va a ayudar mucho porque nos va a mostrar una leucocitosis o nos va a mostrar una BCG elevada, una eritrosedimentación elevada, la proteína C reactiva que nos va a dar positividad y en su caso hacer un cultivo del foco donde está el problema inflamatorio o infeccioso o de las secreciones vaginales que está presentando o un Papa Nicolau o en su caso un cultivo propiamente dicho de la secreción endocervical, hacer una toma con un hisopeado y mandar al laboratorio. Las complicaciones que podemos encontrar, si está muy avanzado el proceso, puede haber a nivel de las trompas acumulación de líquido o de material purulento, un biosalpinx, y este puede estallar y contaminar toda la cavidad abdominal y provocar una inflamación, una pelviperitonitis. Entonces, vean, provoca un proceso mayor, propiamente dicho, formación de un absceso en el fondo de saco de Douglas, también por la acumulación de estos flujos, de estas secreciones. En casos graves puede haber un shock endotóxico ya, con diseminación por vía hematógena, o el síndrome de Fitch-Curtis, que es una perihepatitis, un problema donde hay una inflamación a nivel del peritoneo, de la cápsula hepática y del aparato pélvico propiamente dicho, o una periapendicitis, donde está englobando y está comprometiendo y está provocando una inflamación a nivel del peritoneo y del apéndice en sí. O una fase crónica, donde los antecedentes son más que todo el dolor de hace tiempo ya, constantemente, que tiene dolor, pero no es muy intenso, la persistencia de ese dolor, de la dismenorrea, la dispareunia, dolor en la relación, en la menstruación. Puede existir a veces sangrados abundantes o irregulares. Es frecuente que exista a veces también flujos, leucorreas abundantes, con fetidez, problemas de inflamación del aparato genital, digamos, interno, una cervicitis, una vaginitis, o problemas de esterilidad donde ya han obstruido las trompas, el proceso inflamatorio ya ha obstruido, ha cerrado por la inflamación las trompas,
y se ha producido un proceso de esterilidad, ya sea primario o secundario. Primario cuando no se ha embarazado nunca, o secundario cuando ya tiene bebés y después se ha obstruido las trompas. Entonces, un problema inflamatorio por una infección que se ha presentado, propiamente dicho. Los criterios menores de diagnóstico: un dolor abdominal, una sensibilidad a la movilización del cervix, una sensibilidad anexial, a la palpación bimanual, eso lo vamos a ver. Criterios mayores: un extendido de gran, donde vamos a ver un endocervix positivo para diplococos gran negativo, sobre todo, al hacer ese extendido, un cultivo. Una temperatura mayor a 38, una leucocitosis mayor a 10.000, un material purulento dentro de la cavidad peritoneal. Entonces ya nos hacen pensar en una complicación mayor. Diagnóstico: técnicas empleadas, una laparoscopía, un estudio de laparoscopía, por ejemplo, diagnóstica que hemos visto, cultivos de las secreciones, de las zonas donde veamos que hay alguna secreción, una ecografía, una culdocentesis, o sea, una punción del fondo de saco de Douglas, que hemos hablado en las primeras clases, para aspirar el material, y una biopsia de endometrio, un raspaje de la cavidad uterina para sacar el material. Por ahí están los gérmenes y vemos qué tipo de gérmenes hay. También podemos hacer un microcolpohisteroscopía, introduciendo un aparato microscópico dentro de la cavidad uterina para observar y ver, digamos, los tejidos que se encuentran ahí. Y ahí podemos tener ya un diagnóstico con los grados evolutivos de una enfermedad inflamatoria pélvica. Vean, si es un estadio 1, vamos a observar las trompas inflamadas. Si es un estadio 2, unas trompas inflamadas más un problema pelviperitónico, una pelviperitonitis, todo el aparato pélvico y el peritoneo también está inflamado. Un estadio 3, ya una salpingitis, trompas inflamadas, pero ya con formación de abscesos, de masas, digamos, anexiales irregulares, un piosalpins, un piosalpins tubovárico o pélvico que ya puede existir. Y en un estadio 4 ya una ruptura de ese absceso con acumulación en la cavidad abdominal ya del material purulento. Entonces, vean, todo eso podemos encontrar, digamos, haciendo los estudios y en los diferentes grados o estadios de un problema inflamatorio. Grado 1, 2, 3, 4 y vamos valorando para hacer el tratamiento respectivo. Los diagnósticos diferenciales: con una gestación ectópica, con un quiste de ovario torsionado, con una apendicitis, con una endometriosis o con una enfermedad inflamatoria intestinal. Con ellos tenemos que hacer un diagnóstico diferencial para descartar una enfermedad inflamatoria pélvica. El tratamiento antiguamente, la era, digamos así, preantibióticos, antes de que haya antibióticos, se dejaba que pase de por sí las molestias, el dolor, pero producía, vean, una mortalidad similar a la actual, que estamos con un 2% por un problema inflamatorio, pero dejaba un porcentaje importante de secuelas, de daños. Vean ustedes, un 15% de los procesos inflamatorios pélvicos no tienen buena respuesta al tratamiento, un 20% tiene por lo menos una recurrencia, un 18% queda con alergia pélvica para toda su vida, dolor, un 15 a 20% de los pacientes, vean que es alto, llega a ser infértil, se obstruyen las trompas y ya no puede tener o no puede embarazarse, o le da fracasos constantes y permanentes a la paciente. Además, la incidencia de embarazo ectópico aumenta en 4 a 10 veces más por esa obstrucción de las trompas, por ese proceso inflamatorio. Porque el espermatozoide pasa, porque es pequeñito, pero ya, digamos, el cigoto, el huevo ya fecundado, ya no puede volver a la cavidad porque ya es más grande, entonces ya no puede pasar por la obstrucción que está viendo. Es importante decir, por lo expuesto anteriormente, que de la precocidad del diagnóstico y el tratamiento depende el futuro ginecológico de la paciente para que pueda volver a tener bebés, no pueda haber infecciones o no se tenga que retirar la matriz. Depende mucho del cuidado que hayan tenido en acudir a un centro hospitalario y el tratamiento respectivo. En general, los problemas inflamatorios pélvicos son de tratamiento intrahospitalario al inicio de la enfermedad. Preferible internar, hacerle todos los estudios, hacerle vías y colocar antibióticos por vía endovenosa para que mejore rápidamente el cuadro, porque si utilizamos a veces por vía oral solamente podemos estar cubriendo a veces el proceso y no estamos haciendo un buen tratamiento. Medidas generales: régimen cero, hidratación parenteral, reposo absoluto o semisentada para disminuir el dolor,
y evitar la propagación del foco o séptico hacia otros tejidos proximales. Si la temperatura es mayor a 38 grados, utilizar medios físicos para controlar, para así poder evaluar la respuesta al tratamiento, o sea, no encubrir, digamos, dándole una serie de medicamentos, sino encubrir el proceso y ver que sí están haciendo los antibióticos buen efecto. Antibioterapia, su rendimiento es variable dependiendo del grado de severidad de la enfermedad, lo que hemos visto, digamos, los estadios de la enfermedad inflamatoria pélvica. Lo ideal sería basar el tratamiento antibiótico según el cultivo y aislamiento del germen. Hay que hacer un cultivo y hay que ver qué germen hay y para hacer un tratamiento específico y no encubrir, digamos, el proceso. En general, poco accesible por lo demora en obtener resultados de los cultivos. Además, la flora causal es polimicrobiana y hemos hablado que hay varios gérmenes que van a actuar y que van a entrar. Entonces, va a haber varios, digamos, gérmenes que se pueden encontrar ahí. Y por lo que el tratamiento antibiótico debe cumplir los agentes más frecuentes. Entonces, debe cubrir sobre todo a los agentes que están ahí y que van a producir más daño en sí. Les recomiendo usar antimicrobianos activos sobre anaerobios, tratamiento asociado y prolongado, muchas veces de 10, 15 días hay que hacer tratamientos porque es, digamos, muy severo a veces el problema inflamatorio y causa mucha reacción y a veces dura mucho tiempo. Vean ustedes, un tratamiento hospitalario en casos de embarazo, signos de peritonitis, no mejora con el tratamiento ambulatorio, rechazo por vía oral, fiebre, abscesos, inmunodeficiencias, en esos casos hay que hospitalizar. Y tratamiento ambulatorio como primera opción. Ni bien ha venido, podemos hacer un tratamiento, pero si vemos que no mejora en 3, 4 días, hay que internar a esa paciente. Entonces, citarla siempre en 3 días para ver que haya una mejora. La primera alternativa de los tratamientos, vean, la cefoxitima, el cefotectán o la doxiciclina, o la ceftriaxona, cualquier cefalosporina que nos da buenos resultados. Segunda alternativa, clindamicina, gentamicina, doxiciclina, que podemos usar. Primera alternativa, si vemos que es un tratamiento por vía o para ambulatorio solamente, ofloxacino, metronidazol, podemos utilizar 14 días si es ambulatorio el tratamiento. Luego, en segunda alternativa, ceftriaxona, cefoxitima, probenecid o doxiciclina. Entonces, podemos utilizar la ceftriaxona, cefoxitima intramuscular cada 12 horas o una dosis. Podemos manejar